civilizaciones a lo largo de los ríos. Mesopotamia, Egipto, China, India. Las primeras civilizaciones surgieron en los márgenes de los grandes ríos de Asia y del río Nilo en África. Porque allí se encontraban los suelos más fértiles. Hacia el año 8000 a.C., el Homo sapiens sapiens descubrió la agricultura, domesticó animales y se volvió sedentario en algunas partes del mundo. Las poblaciones asentadas en las riberas de los grandes ríos de Asia, África y el mar Mediterráneo, desarrollaron técnicas de riego que favorecieron el aumento de la productividad agrícola, lo cual se reflejó en el crecimiento de la población. Artesanos, comerciantes, sacerdotes, guerreros y administradores se concentraron en las ciudades construidas entre los años 3500 al 500 a.C. Se desarrolló el comercio a larga distancia y surgieron los primeros gobiernos, asentados en ciudades. En esas condiciones surgen las primeras civilizaciones. Así se constituyeron estados que, al expandirse por alianzas o guerras, configuraron imperios y las primeras civilizaciones agrícolas. Así, entre los ríos Tigris y Éufrates se fundó la primera civilización agrícola. Mesopotamia. ¿Qué significa tierra entre dos ríos? Hacia el año 4000 a.C. Mesopotamia fue ocupada por diferentes pueblos que fundaron reinos y ciudades como Ur en el sur, Babilonia en el centro y Nínive en el norte. Esta civilización inventó la escritura cuneiforme, en forma de cuña o triángulo. El Código de Hammurabi, el más antiguo sistema legal conocido. La medicina. El minuto. Los ladrillos de lodo. El vidriado en color. La jardinería. Y el betún para asfaltar y evitar la humedad en las paredes. Junto al Nilo, uno de los ríos más largos del mundo, se asentó la civilización egipcia, que aprovechó el río para el riego y la navegación. Hacia el año 3200 a.C., Egipto fue unificado bajo el mando del primer faraón y sus descendientes gobernaron mediante dinastías. Construyeron grandes pirámides para albergar sus tumbas, pues los rituales fúnebres eran importantes para esta cultura. Por eso desarrollaron técnicas para momificar y conservar los cuerpos en lujosos sarcófagos. Los egipcios también fabricaron los primeros barcos para recorrer el Nilo. Por su parte, la civilización india se desarrolló en la ribera del río Indo. Hacia el año 3000 a.C. En las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa, ubicadas en el valle del río Indo, se construyeron drenajes y baños públicos antes que los de Roma antigua. De la civilización india proviene el alfabeto y la numeración decimal que usamos en la actualidad. La civilización china se desarrolló hacia el año 2200 a.C. alrededor de los ríos Huanghe y Yangtze-Kiang. Las obras y los múltiples inventos de la civilización china, entre los que destacan el arado de hierro, la carretilla, las máquinas sembradoras, la brújula, el papel, la pólvora, la seda, la gran muralla, son aportes importantes a la humanidad. En las costas e islas del mar Mediterráneo surgieron dos civilizaciones. Grecia, que se desarrolló hacia el año 2000 a.C. Nos legó la democracia, el teatro, la filosofía y los Juegos Olímpicos. Roma, a orillas del río Tíber, se desarrolló a mediados del siglo VIII a.C. en el año 753. Los romanos nos heredaron el latín, el derecho romano, los acueductos. Estas civilizaciones compartieron algunas características, como la agricultura de riego a gran escala, la construcción de grandes ciudades, el uso de un sistema de escritura y gobiernos teocráticos centralizados. Asimismo, aportaron conocimientos tecnológicos y culturales que se siguen aprovechando en el presente.